docente de la Universidad Industrial de Santander, de la UIS, es una persona, yo diría que las personas que más saben de este asunto de petróleo y gas en Colombia. Entonces, doctor Vanegas, por favor, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, señor. Bueno. Bueno, en primer lugar, como profesor, hemos analizado cómo se maneja en el país la cuestión de las reservas de crudo. Todos debemos tener claro de que hay varios tipos de reservas y varios de los anteriores expositores lo han manifestado y sobre todo el gobierno. Siempre que se habla de reservas, se habla de reservas probadas. Y en el caso de los hidrocarburos líquidos, las reservas probadas son aquellas que ya fueron desarrolladas y por lo cual a nivel de porcentaje de certeza se habla de más del 95% de que este crudo o gas llegue al consumidor final, ya sea a las refinerías o al puerto, para lo cual pues se requiere de una infraestructura que se haya ya instalado, como son la perforación de los pozos, las redes de transporte, las baterías, los oleoductos, gasoductos, etcétera. Eso es lo que ya tenemos desarrollado. Más que hablar de reservas probadas, es mejor hablar de reservas desarrolladas, o sea, que ya están listas. Pero nunca se tiene en cuenta de las reservas que nosotros los académicos llamamos residuales, que es lo que aún queda abajo. De ahí también se habla del factor de recobro. ¿Cuánto de lo que está descubierto se ha extraído? Según la misma Agencia Nacional de Hidrocarburos, en términos de líquidos, de petróleo líquido, se ha extraído el 17% de lo que se ha descubierto. En el mundo, el promedio de factor de recobro oscila entre el 35 y el 40%. En Estados Unidos ya llegaron al 60% de factor de recobro. En el gas nosotros estamos en el 30% en promedio de factor de recobro. Sin embargo, los yacimientos de crudo y de gas se comportan muy diferente. Un yacimiento de petróleo puede llegar a extraerse hasta el 40% en forma económica. Ya con métodos de recobro mejorado puede llegarse al 60%, pero por encima del 60% el costo por barril puede superar los $80. Y esta es la razón por la cual Estados Unidos tuvo que apostarle al fracking, porque aumentar el factor de recobro de yacimientos convencionales por encima del 60% es casi que imposible y muy costoso. Entonces, por eso les tocó aplicar el fracking o ir a la roca generadora. En el gas el problema no es tanto como en el crudo. Un yacimiento de gas normalmente, sin recobro mejorado, puede llegar a un factor de recobro entre el 75 y 80%. ¿Eso qué significa? Que los yacimientos convencionales de gas que ya están en el país, pues tienen un potencial muy alto de producir gas por muchos años. ¿Por qué se habla de reservas de gas para 8 años? Porque además de lo que les comenté con las reservas probadas de crudo, que deben lógicamente estar desarrolladas, las reservas de gas para que sean certificadas como reservas probadas tienen que tener ya unos contratos firmados. ¿Esto qué significa? Que cuando Ecopetrol y el mismo ministerio y el ANH y la UDME nos habla de reservas probadas de gas para 8 años, es el gas que ya se vendió hasta el 2028. O sea, ese gas no es el gas que nos queda al país, es el gas ya desarrollado y comercializado. Entonces eso lo debemos tener claro porque, por ejemplo, en los yacimientos del Piedemonte Llanero, Ecopetrol reinyecta 800 millones de pies cúbicos de gas por día, más o casi que el 80% del consumo nacional. Y obviamente que el pensar en que solo nos queda gas por 8 años, entonces el gas que está reinyectando, ¿dónde va a quedar? Además, lo ha comentado mismo el presidente de Ecopetrol.
Hay unos descubrimientos costa afuera, lo dijo el doctor Almícar Acosta también, como Cronos, Gorgón, Orca, Purple Arte, que ya tiene descubiertas unas reservas por 3.9 terapiés cúbicos. Las reservas probadas que ya están vendidas es de 3.1 teras y alcanzan para 8 años. Entonces, cuando se desarrollen las reservas offshore de 3.9 al consumo actual de 0.4 teras al año, significa que tenemos reservas para otros 8 o 10 años más, o sea, hasta el 2038, 2040, con solo el gas que tenemos en el Piedemonte y el gas costa afuera ya descubierto. Pero además el presidente de Ecopetrol nos dio una buena noticia que nos debemos alegrar todos los colombianos. Va a ser inversiones entre 300 y 400 millones de dólares costa afuera para nuevos bloques como es Los Pozos, Uchua, Rubí, Tucán, que se van a proyectar para este año y el año entrante, y eso llevará a nuevas reservas de gas. Entonces, el gas que tenemos potencialmente es muy grande. Además, la cordillera oriental está llena de gas, y ya la Agencia Nacional de Hidrocarburos está adjudicando bloques en la cordillera oriental. Todo lo que se perfora en la cordillera oriental va a ser gas convencional, además del gas no convencional de mantos de carbón que se refirió el doctor Almícar Acosta, por lo cual nosotros no tenemos la necesidad de montar una planta regasificadora de gas que le va a competir a Ecopetrol, porque nosotros tenemos un mercado cerrado donde Ecopetrol por subasta vende el gas, y por ejemplo el gas de Cusiana y Cupiagua lo vendió a $4.6 en la última subasta, y el de Floreña $3.8, e iría a competir con un gas importado a $2.2. Entonces nos vamos a pegar como colombianos un tiro en el pie por montarle un negocio a unos privados, porque los consumidores de gas seremos los que finalmente vamos a financiar esa inversión de 800 millones de dólares que habla que vale la planta, y obviamente el gasoducto, y iré a hacer un elefante blanco. Para mí eso va a ser un elefante blanco, porque si van a instalar una planta de gasificación para cuando necesitemos importar gas, pues eso no va a ocurrir en el corto ni en el mediano plazo, de pronto por allá en el lejano plazo, y esa planta de regasificación de gas va a matar el offshore, porque Ecopetrol tendría que dejar esos proyectos ahí muertos, y va a matar el fracking, porque el 90% de lo que produce fracking es gas. Entonces le están apostando al fracking, pero le están metiendo la puñalada al mismo negocio de fracking. Entonces yo veo que el gobierno está contradiciendo. Si quiere hacer fracking en Colombia, es un error construir una planta de regasificación para importar gas. El solo ejemplo de Pasacaballos es para que vean cómo es ese negocio. Ellos importan gas de Trinidad y Tobago a $2.5 el millón de BTU, y el consumidor final en la costa tiene que pagarlo a $22 el millón de BTU. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde se queda la ganancia? Esa diferencia entre 2.5 y 22, ¿quién se lo está ganando? Vimos que en la factura de gas de la costa, al construir la regasificadora de Pasacaballos, le bajó la tarifa en la factura a los usuarios en la costa. Obvio doctor Vanegas, vamos redondeando, por favor. Bueno, entonces la conclusión que yo les doy a ustedes es que la regasificación es un mal negocio para los colombianos, y que estamos quemando 50 millones de pies cúbicos de gas por día, y también tenemos que mirar hacia las buenas prácticas para evitar todo el metano que se está escapando de las instalaciones y los pozos, y obviamente apostarle a fortalecer Ecopetrol y obviamente evitar unos negocios para privados, y que vamos a terminar pagando los colombianos, y que va a quedar como un elefante blanco, repito, que nunca más se va a volver a utilizar. Y le pido sí a los congresistas que están presentes que por favor apliquemos o apliquen el artículo 360 de la Constitución, que establece que la ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. No hay una ley todavía desde la Constitución del 91 que establezca las condiciones, y las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. En el caso de los hidrocarburos lo está haciendo la Agencia Nacional de Hidrocarburos a través de acuerdos como el acuerdo
08 y 10 de mayo del 2004, obviamente violándose la Constitución y violando la pirámide jurídica de la estructura jurídica del país. Muchas gracias por la invitación, senador Robledo. Muchas gracias, doctor Oscar Vanegas.